Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de hoy puede sonar algo duro o como controversial. Jesús, en lugar de darle prioridad a su madre, la Virgen María, y a sus familiares de sangre, señaló como a sus discípulos y como aquellos que hacen parte de su verdadera familia. Y dice que los que son de la verdadera familia de Él son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Realmente no es un rechazo a la Virgen María, ni a sus parientes de sangre, sino que aquí Jesús está hablando de una revelación mucho más profunda. El reino de Dios realmente no se rige por lazos consanguíneos, sino por la comunión en la fe y la obediencia a la palabra de Dios. De manera que el verdadero vínculo nuestro con el Señor es la obediencia. La obediencia es el vínculo estrecho que conforma el verdadero parentesco con Jesús. Y ese parentesco con el Señor se establece en el propio corazón nuestro. Cuando escuchamos, acogemos y ponemos en práctica el querer de Dios que está contenido en la Sagrada Escritura, su palabra divina. De manera que no basta simplemente con oír, hay que vivir lo que se escucha. Y la madre, los hermanos de Jesús, no son solo los que le dieron la vida humana, sino todos los que, como la Virgen María, dijeron, como dijo ella: hágase en mí según tu palabra. Por tanto, hoy podemos observar en este Evangelio que la verdadera familia de Jesús es la familia que surge de esa comunión profunda con Dios, que se ve manifestada en una auténtica obediencia a la palabra del Señor. Los que cumplen la voluntad de mi Padre son mi madre y mis hermanos. María es una de ellas, que acogió la palabra, obedeció y vivió lo que dice la palabra de Dios. De manera que en María vemos no solamente una familia con Jesús consanguínea, sino la familia profunda de Dios, la familia de Jesús que está en aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Jesús, por tanto, no está excluyendo a la Virgen María, sino al contrario, la pondera como el gran ejemplo. Ella es la primera creyente, es la mujer que escuchó y guardó la palabra en su corazón y que la puso en práctica hasta al pie de la cruz estuvo. María entonces nos va a mostrar que el discípulo verdadero está o se basa en la obediencia confiada a Dios. Conocemos del amor que es humano, el amor que brota de ese cuerpo donde se forma una familia. En la unión íntima, natural de unos esposos, da origen a la vida. Forma un hogar, una familia. La familia de carne y hueso, la familia de sangre. Pero también Jesús está hablando de que está la familia de Dios espiritual, que es justamente la que guarda la palabra de Dios. Esa es la otra perspectiva del amor. Un amor que me lleva a entrar en una comunión íntima con Dios, viviendo en esa intimidad con Dios. Yo me hago
hijo de Dios, yo experimento la paternidad espiritual de Dios, la grandeza de Dios, que es mucho más profunda y más grande que una familia consanguínea. Es la familia de Dios. Por ello, entonces, en este día nos invita el Señor a que nos preguntemos, ¿nos limitamos a escuchar la palabra de Dios solamente los domingos? ¿O es de todos los días en el que yo estoy conectándome con Dios a través de su palabra? ¿Soy parte de la familia de Jesús por mis gestos de perdón, de servicio y de amor? ¿Será que hago de la palabra de Dios la gran semilla que dé fruto en mi vida diaria? Recuerda, ser familia de Jesús no depende de la sangre ni de la cercanía física, sino de la fe obediente. Escucha, fe obediente. Hoy nos invita el Señor a entrar en esa familia más grande, a ser hermanos y hermanas suyos, colocando en primer lugar la palabra de Dios, con alegría y fidelidad, que es el centro de todo. Quizás podemos tener interrogante de cómo cumplir la voluntad de Dios, cuál será la voluntad de Dios. Pues el Señor no nos ha dejado solos, nos ha enviado el Paráclito, al Espíritu Santo, para que podamos tener la herramienta eficaz. Y el mismo Dios se encarga en nosotros de capacitarnos. Es el Espíritu de Dios quien ilumina, transforma, renueva, santifica. Y es el que nos lleva a entender los designios de Dios en nuestra vida. Mayor apertura al Espíritu Santo, a invocarlo todos los días, a renovar esa experiencia de Pentecostés cotidiana. Un mínimo de estructura y un máximo de apertura a la acción del Espíritu. Cuando digo mínimo, una mínima estructura es que la carne, la humanidad nuestra, no opaque la obra del Espíritu, sino que yo, teniendo en cuenta un mínimo de estructura, pero una máxima apertura a la acción del Espíritu, que la carne no me deje bloquear la acción del Espíritu. Sea oportuno en nuestra vida en el Espíritu, renovándola cada día más nuestra cercanía al Señor. Y eso nos lo da la palabra divina. Ahondemos y escrutemos más la Escritura. Necesitamos más escuchar a Dios que escuchar los ruidos de este mundo y los ruidos de nuestra conciencia. Vamos al centro de todo, a la palabra sabia de Dios. Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.